Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal. Suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a las personas que diario pasan a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Y bueno, les mando un abrazo a la distancia a Estados Unidos, a Centroamérica y a Sudamérica. Muchas gracias por su apoyo. Hoy vamos a ver cómo realizamos una planificación de educación inicial. ¿Y qué es la planificación? Es un proceso que implica la organización secuencial y cronológica de las actividades que parte de un análisis reflexivo de los aprendizajes que deben lograr los niños y las niñas, que parte de las necesidades e intereses de los niños y los niños, con un objeto de asegurar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral de niños y niñas, las características del niño y de las niñas, las necesidades de su aprendizaje, los intereses que tienen en común los niños de nuestro grupo, el conocimiento de los lineamientos, como son los principios y los enfoques, el contexto que se desarrolla, es decir, en donde viven los niños, las experiencias de enseñanza-aprendizaje. De la misma forma, responder qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, con qué lo vamos a lograr, qué sabemos de lo que estamos logrando. Acciones a realizar en la planificación. Conocer y analizar el currículo de la Secretaría de Educación Pública de Educación Inicial. Recoger información de los niños y las niñas en su contexto. Realizar diagnósticos de grupo. Organizar de manera tentativa las competencias que promueven en el año. Organizar la evaluación de los aprendizajes. Organizar el tiempo, los espacios y los materiales educativos. Organizar el trabajo de los padres de familia. Acciones que se realizan en la planificación a corto plazo. Identificar los intereses, las necesidades o problemas que podemos abordar en la planificación o la unidad didáctica. Determinar los propósitos de aprendizaje, competencias y los enfoques transversales que se trabajan en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Identificar qué evidencias nos permitirán evaluar las competencias de los niños y las niñas. Determinar las herramientas e instrumentos que nos permiten registrar y analizar las evidencias. Organizar y diseñar las actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Organizar espacios, materiales y recursos para las actividades de enseñanza-aprendizaje. Organizar el trabajo con los padres de familia. ¿Qué se debe tener en cuenta al planificar? Establecer objetivos, identificar los recursos, establecer las tareas, los objetivos relacionados con la enseñanza-aprendizaje, priorizar los objetivos y las tareas, crear actividades y el calendario, establecer métodos de evaluación, identificar alternativas de acción, elementos de la programación de la planeación, situación significativa, producto, aprendizajes esperados, duración aproximada, secuencia didáctica, evaluación y recursos. Recursos pedagógicos de una sección de aprendizaje para las niñas y los niños. Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la información, reflexión del aprendizaje y la evaluación. Estos puntos para hacer una buena planeación en educación inicial son de vital importancia para los niños y las niñas, sobre todo que nos lleva a llevar a cabo una buena planeación. Y bueno, primero que nada, los pasos de la planeación son diseño. Diseñar un plan que implica contar con los datos básicos acerca de los niños, sus posibilidades, sus necesidades, sus características de personalidad, los efectos que ha tenido en las propuestas anteriores, sus inquietudes, curiosidades y sus procesos de pensamiento. Observar y se asocia aquí con la evaluación, porque a partir de la información que se obtiene se le diseñan las nuevas propuestas. Al valorar lo que se realiza y se observan las características de los niños y niñas, se diseñan los nuevos propósitos y propuestas. Planificar implica responder preguntas como las que antes habíamos mencionado, cómo dar los materiales a los niños, cómo hacer atractiva la actividad en la práctica dentro del aula, cómo no repetir la planificación del año pasado y cómo ser una planeación, innovación y creativa en esta nueva propuesta.
Bueno, desarrollo y puesta en práctica de la planificación. La suficiente organización previa nos organiza, por ejemplo, en los materiales que estén a la mano en el momento preciso, que el agente educativa o la educadora pueda observar, percibir, registrar lo que va ocurriendo con los niños y las niñas al poner en práctica su planificación. Para jugar e implicarse corporalmente cuando es necesario, el desarrollo de la planificación implica una revisión constante en el rediseño de la propuesta en funciones de los efectos que produce en los niños y las niñas. Nuevamente, vemos aquí de qué se trata la planificación, que es una planificación flexible, atractiva y viva para los niños. La evaluación es un proceso muy importante e intenso, como el diseño de la misma está vinculado a la observación que se realiza durante la puesta de la práctica de la propuesta que se planificó, no solo en relación con la reacción de los niños y las niñas, sino en las propias actividades y materiales propuestos. Las evaluaciones permiten ajustar y dar lugar a la creatividad de los niños y las niñas y de los imprevistos con sus necesidades. La planeación muestra que los pasos necesarios sirven y siguen un cierto orden, pero a la vez se entremezclan porque no solo se evalúa al final, sino durante el desarrollo de las acciones de los niños y las niñas que realizan dentro de la escuela y en el patio de la escuela. La evaluación funciona como punto de partida de lo nuevo por planificar, observar, evaluar. Se funciona muchas veces, es decir, no se trata de un orden lineal, es un proceso que está íntimamente ligado a los pasos de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros niños dentro de la escuela? Pues es muy importante que nosotros utilicemos, ya lo habíamos dicho en este canal de YouTube, que lo tenemos que hacer a través de la observación todos los días. ¿Cuándo vamos a evaluar? Todos los días a los niños a través de la observación, de que expresen sus ideas y sus pensamientos, su conducta, qué es lo que hacen. Por ejemplo, juega y trabaja en paralelo, se reúne con otros compañeros para trabajar en equipo, reconoce sus pertenencias, abre y cierra sus tóperes que lleva comida, identifica su suéter, su topper y todo lo que lleva su mochila, lo empieza a ver, lo identifica a través de colores, formas y tamaños y su nombre, por ejemplo. Este es muy importante. La planificación es un factor importante dentro del aula de clase, siendo el docente el planificador quien facilita y propicia, coordina la evaluación y planifica el proceso de aprendizaje de niños y niñas. Lejos de ser un simple intermediario que busca un producto y un rendimiento, es por esto que la planificación del docente debe tener presente las áreas de aprendizaje y los componentes de aprendizaje que se espera que logren cada uno en las diferentes planeaciones. La planificación conlleva a que el docente pueda recurrir a diversas herramientas metodológicas para los contenidos que lleguen de una manera a los alumnos sin caer en improvisaciones. Es muy importante que tengamos nuestra planeación para no estar improvisando dentro de la escuela. Y bueno, los elementos de la planificación de educación inicial, ya los habíamos dicho. Es importante que los docentes tomen en cuenta los elementos de la planificación al momento de realizarla, teniendo presente la tecnología como recurso, entre otros elementos que se encuentran. El diagnóstico permite detectar los intereses, las competencias, al igual que las potencialidades de los niños y las niñas en sus áreas de desarrollo. Las finalidades están redactadas en función del desarrollo del niño, donde se intenta transformar las necesidades e intereses en potencialidades del niño, en fortalezas y competencias enfocadas a los objetivos que pueden realizar en el currículo y las orientaciones metodológicas del subsistema de la educación inicial en la guía práctica de actividades para niños y niñas, o simplemente construir objetivos principales de nuestra planificación. Áreas de aprendizaje se encuentran enmarcadas en el currículo de educación inicial estructurada por los diferentes componentes de las áreas de aprendizaje.
Son formación personal, social, comunicación, relación con los componentes del ambiente. Aprendizajes que tenemos que ser alcanzados son las posibles actividades que se ejecutan por los niños, es decir, las experiencias claves que permitan al niño construir su aprendizaje y desarrollo de acuerdo a cada componente. Las estrategias corresponden a las posibles propuestas dadas por el docente para potencializar el aprendizaje y el desarrollo del niño según el aprendizaje de ser alcanzados. Componentes es la concepción de todo el aprendizaje infantil debe concebirse en forma integral. Los componentes deben verse de manera articulada, ya que los niños abordan los saberes de forma integral y globalizada. Las actividades son las acciones que generan las interacciones de los niños y las niñas con los materiales que surgen de las estrategias dadas por el docente. Los recursos son todos aquellos elementos, materiales, técnicas humanas necesarias para enriquecer una experiencia concreta para los niños y las niñas. ¿Cómo se realiza una planificación inicial? Este proceso de planificación se utiliza un plan de iniciación en el que se realiza al inicio del año escolar. Planes quincenales se realizan durante todo el año escolar y los proyectos de aprendizaje también se pueden realizar durante todo el año escolar dependiendo de los intereses y las necesidades de cada niño y de cada escuela. Los registros focalizados son los que el docente previamente selecciona. Los aprendizajes a observar es intencional, ya que para ello planifica una estrategia educativa que puede ser desarrollada en pequeños grupos o individualmente. Con esto favorece los avances de aprendizaje observados a lo largo de la planeación aplicada dentro del aula. Registros no focalizados son donde el docente observa, detecta los aprendizajes que están generando durante el proceso de la observación no focalizada. El adulto indaga sobre el nivel de aprendizaje en que se encuentran los niños observados para luego realizar un registro descriptivo. Es pero muy importante. Los registros anecdóticos son registros no sistemáticos y no planificados que describen una situación fuera de lo común, ya que se evidencia un acontecimiento o un suceso significativo del desarrollo de niñas y niños en circunstancias que los rodean a los niños. Con toda la información que se obtenga se va a tener un breve y preciso análisis de la situación en el que se llama diagnóstico pedagógico. Esto viene siendo un análisis de los factores de forma directa e indirecta que intervienen con los niños y las niñas con relación de sus procesos de aprendizaje. Con esto quedan determinados los intereses, potencialidades y las necesidades del grupo. Por lo anterior, que se puede decir que la planificación se caracteriza por surgir de un propósito y de un proceso de evaluación centrado en las conductas observadas de los niños y en las niñas. La red de las interacciones entre sí, el docente y el contexto social de los niños y las niñas. La evaluación se realiza en todo momento de la rutina diaria a través de los registros de toda planificación. Surge de una evaluación. Por eso se inicia el proyecto o el plan teniendo los resultados y la evaluación del grupo, lo que sabemos de ellos, intereses, necesidades y potencialidades con toda la información recopilada. Se hace un diagnóstico. En el caso de los proyectos de aprendizaje, con esto ya está listo el docente junto al grupo de niñas y niñas, si fuera posible, hasta algunos padres, representantes o adultos significativos se plantean los posibles temas de interés. Luego, mediante la votación de los niños, se elige un tema y el nombre del proyecto para hacer la revisión de las experiencias previas, colocando carteles en el aula que son muy importantes para que los niños vayan leyendo los carteles de acuerdo a su posibilidad e intervengan en algunos momentos los padres de familia para que vayan a la escuela y observen el trabajo de manera conjunta, es decir, al maestro y a los niños de una
clase muestra. Bueno, pues es todo por este video. Les mando un abrazo a la distancia. Se me acabó el tiempo. Bendiciones del cielo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.